Gabriela, ¿tienes algún comentario? Hola Oscar, ¿cómo estás? Sí, soy Gabriela Mansi, soy proveedora del Ingenio Providencia. Estoy pues manejando, gerenciando toda la finca de mi mamá y yo ya estuve contigo en el curso de cultivo de caña de azúcar. Me metí a ese de administración porque lo que vi era que era más administrativo, de manejo de personal, manejo de costos. Entonces me quedó ahorita la duda con lo que dijo Jorge. Eh, van al principio a dar como un repaso como o parte de ese curso de cultivo de caña o simplemente. Sí, sí, vamos a, digamos que por lo menos algo más de la mitad del curso está enfocado, digamos, digamos, en el conocimiento del cultivo, de las labores principales y pues también, digamos, la otra parte va a estar relacionada con la parte del manejo de personal, selección también de personal y la otra parte que es los costos de producción y el presupuesto, ¿no? Que es otra cosa importante y el seguimiento pues también de los inventarios, ¿no? Pero Ujú. digamos que como tenemos personas que son proveedores o de pronto necesitan algo más de conocimiento y para poder entender, digamos, cómo funciona el sistema, pues tenemos que tocar, hacer una parte introductoria sobre el cultivo, ¿no? Ya, se repetirían unas cosas del otro diplomado. Sí, sí. Ok. Sí, la idea en este caso con el diplomado de administración, primero que todo es hacer un proceso de nivelación. La oferta está direccionada a nuevas generaciones de proveedoría de caña y adicionalmente la idea no solamente es conocer, digamos, el aspecto general del proceso de cultivo y cosecha, que obviamente no es el fuerte de este diplomado, sino entenderlo desde el punto de vista de la calidad y de las labores que la constituyen para entender el ciclo en donde se intervienen los costos y los diferentes procesos del cultivo para que de esa manera, como proveedores, nos quede muy claro dónde, digamos, dónde están los recursos y cómo se debe administrar. Por supuesto, la idea es, con la participación de los que son proveedores, que esto se enriquezca para que pregunten, para que intervengan y, por supuesto, pues enriquezcan, no solamente estemos aquí solamente de una forma pasiva, sino que nos retroalimentemos todos y preguntemos cómo se hace una cosa, cómo no se debe hacer, qué podría hacer para hacerlo mejor y que sea efectiva para todos y todos y cada uno de ustedes. Bueno, entonces de esta manera pues vamos a dar inicio con esta parte introductoria sobre algo relacionado pues con el conocimiento de la caña, pues para que entendamos algunos conceptos que digamos que también están muy relacionados pues con lo que nosotros queremos y con el buen desarrollo del cultivo. Bueno, ahí voy a compartir pantalla, me dicen si la están viendo. Sí, señor, se está viendo. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema que nos lleva, digamos, al punto pues, de conocimiento de algo sobre el cultivo. Bueno, entonces vamos a hablar algunos aspectos, digamos, de la forma, de las estructuras y el comportamiento de la caña como tal en esta primera sesión. Bueno, entonces, la caña de azúcar es un pasto perenne, ¿cierto? Y es muy eficiente al cosechar el sol, es decir, al transformar la energía solar en azúcar y en fibra. Digamos que ahí tenemos, se convierte en una energía lumínica
a una energía pues orgánica, como lo vamos a ver enseguida. Bueno, si miramos la parte de la clasificación, pues lo más importante aquí es que pues, la caña es una gramínea. Su nombre científico es Acharum officinarum y pues digamos es originaria de Asia, especialmente de la parte de la India, y luego se fue extendiendo pues hacia otras regiones y hasta el punto que lo tenemos acá pues en América, digamos en parte pues de Norteamérica y todo lo que es Centroamérica y Suramérica. Bueno, hay otra cosa también importante que uno debe tener en cuenta. Hay varias especies de caña, pero la más importante, como les comenté, es Acharum officinarium, que digamos, como definición, se define como una caña noble de tallos gruesos, poco fibrosos, ricos en jugo y alto contenido de sacarosa. Sus otros primos, digamos, tienen algunas características, pero digamos son muy rústicas. Y aquí, esta es posiblemente los cruces que se dieron para tener, digamos, una caña resistente a ciertos comportamientos. Pero aquí lo ideal es que entiendan que hay varias especies, pero la de mayor interés es Acharum officinarum, por estas características, especialmente sobre la parte de los jugos y el alto contenido pues, de sacarosa. Bueno, como les decía, pues digamos, al principio les decía que la caña pues era una máquina de cosechar la luz del sol, ¿no? Y esto se da porque, digamos, se cultiva, si están viendo mi puntero, se cultiva en estas latitudes, como lo vemos acá, desde, digamos, de toda la parte desde el sur de Estados Unidos, Centroamérica y casi llegando a la parte sur de Sudamérica. Y no solamente en el caso de nosotros, sino también parte de África, parte de Asia y también de lo que es Australia. Y también todo este tipo de islas también se puede cultivar porque la favorece la luz. Por eso se ubica, digamos, lo más favorable para ella es el trópico y el subtrópico, donde tenemos, digamos, un periodo largo de luz, y esto favorece mucho el desarrollo de la caña porque es una planta que necesita mucha radiación solar para su crecimiento y así acumular la biomasa y por ende la parte de los azúcares. Bueno, en el mundo pues también tenemos países que son productores. Por ejemplo, aquí tenemos Brasil, que tiene casi cerca de 11 millones de hectáreas. También tiene varias variedades. La India también casi tiene 5 millones. México casi 800.000 hectáreas. Australia también casi 380.000. Sudáfrica, como les decía, 360.000. Argentina, Guatemala, y en el caso de nosotros de Colombia nos ubicamos digamos, el último, el actualizado del 2022, tenemos 272.232 aproximadamente hectáreas sembradas en caña. Entonces, no solamente existen estas variedades que nosotros conocemos como CC, 011940, sino que existen otras variedades que son, digamos, generadas acá en Colombia. Pero existen otras a nivel mundial como las que vemos acá, que son desarrolladas en otros países con otras condiciones y que digamos el impacto o la parte de la evolución del desarrollo de las variedades pues es a marcar digamos la parte del tonelaje, o sea el TSH y también la concentración de azúcar. Entonces muchos países pues hay centros de investigación que desarrollan las variedades de acuerdo a esas condiciones climáticas para así tener un buen tonelaje y también la parte del contenido de azúcar. Si miramos el tonelaje a nivel mundial, digamos que pues, todos los países en tonelaje, digamos, aquí tenemos a Brasil con 83, tenemos la India con 70, tenemos aquí Australia con 85, aquí está Cuba con 35, Sudáfrica con 71, Argentina con 59, tenemos, y aquí está Colombia. Colombia, digamos, se ha caracterizado por tener el mayor TSH a nivel mundial. Esto, digamos,
digamos porque estamos ubicados en un buen punto, a una altura, la parte de la condición climática también nos favorece las condiciones de suelo y en este momento, digamos, nosotros por producción somos el país más productor, digamos, en tonelaje por hectárea, ¿no? Somos el más productor en tonelaje por hectárea con relación a otros países. No tenemos, pues, toda esa cantidad de área como tienen otros países, como aquí Brasil o la India, o la China, pero digamos que ellos en producción por toneladas por hectárea no son tan productivos como nosotros. Eso porque ellos, digamos, tienen otro tipo de condiciones y también al tener esa cantidad de área tan extensa, digamos, es un poco más difícil, digamos, hacer ciertas labores que nos van a llevar a tener un buen TCH. Cuando uno tiene poca área, en el caso de nosotros, nosotros tenemos, como les decía, alrededor de 270.000, entonces tratamos de hacer todo lo posible para, digamos, hacer ese espacio tan pequeño lo más productivo posible, aplicando las técnicas, haciendo todo lo debido para tener una buena producción y haciendo todo lo conveniente en labores y procedimientos que me permitan tener esta producción. Bueno, entonces vamos a mirar los componentes o las partes de una planta, en este caso pues la caña. Entonces está formada por la parte de la raíz, el tallo, la hoja y la flor. Entonces la caña, como toda planta, se relaciona con todo lo que lo rodea. Hay una parte pues del suelo que le aporta el agua y los nutrientes y la parte atmosférica que le aporta lo que es el dióxido de carbono, también el oxígeno en la parte nocturna, también tenemos la luz fundamental para la parte de la fotosíntesis que funciona como catalizador para que todo funcione. También es el medio para que la planta pierda agua en forma de vapor. Entonces, mire que toda planta se relaciona en forma muy estrecha con todo su medio, en este caso el suelo y la parte pues de la atmosférica o la parte ambiental. Y esto, digamos, estos componentes son muy importantes para el crecimiento y el desarrollo de la planta como tal. Y también tiene otras cosas, ¿no? También la planta se puede relacionar también con otras plantas, en este caso con las malezas, otras plantas, digamos, que son hospederas de agentes biológicos benéficos, y tiene, digamos, un conjunto de cosas que están en su entorno, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, el sistema de raíces. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Pues la raíz pues es el sistema de anclaje de la planta y también es el medio por donde esta toma agua y nutrientes. ¿Cierto? Pues la única manera para que los nutrientes entren a la planta es que estén disueltos en agua y eso se llama solución del suelo. Esa es la única manera como pueden entrar los nutrientes por vía edáfica a la planta. Bueno, en esta parte, digamos, tenemos unas raíces primarias o iniciales que se originan de la estaca original o la semilla que nosotros sembramos. Y estas, digamos, se caracterizan por ser, como lo vamos a ver más adelante, por ser muy delgadas y ramificadas al inicio. Su periodo, pues, digamos, puede ser relativamente corto hasta que salgan las raíces que se originan, digamos, en los brotes que ya se han generado, como lo podemos ver aquí. Cuando uno siembra la semilla, el esqueje o el trozo, el anillo pues o este haz de raíces que vemos aquí, él comienza a desarrollar las raíces a medida que también va germinando la parte de la yema. Entonces, de aquí salen un conjunto de raíces muy finas y ramificadas, o sea, como especie de melena, pero posteriormente, más o menos a los 2 meses, ya esta yema que se ha generado aquí, que es llamado brote primario, también ya comienza a generar sus propias raíces, que son unas raíces, digamos, más estructuradas y gruesas para darle más estabilidad a la planta y alcanzar unas profundidades mayores para poder conseguir los recursos que se requieren. Y aquí tenemos, miren, la parte de la raíz y toda la forma que ella tiene. Entonces hay que hacer esa diferencia de las raíces iniciales o primarias con relación a las secundarias que vemos acá. Entonces, estas raíces que se originan aquí
son las raíces ya, digamos, permanentes. Y estas, como les decían, brotan de la base de ese brote que se formó acá. De este brote comienzan a salir estas raíces que ya van a ser las permanentes. Se caracterizan por ser numerosas, gruesas y de rápido crecimiento. Y pues también su crecimiento pues está a la par del crecimiento también de la planta, porque las raíces crecen porque también hay unos recursos que son importantes como la parte de la luz y el dióxido de carbono para que la planta pueda crecer. La cantidad y su longitud pues depende de la variedad, ¿cierto? Hay variedades que son adaptadas a ciertas condiciones, como lo vamos a ver más adelante. Eso también se relaciona mucho con el tipo de suelo, si son suelos sueltos, si son suelos arcillosos o francos, y también con la parte de la humedad y la profundidad efectiva, también tiene que ver mucho en el crecimiento de las raíces. Entonces, en suelos arcillosos, como les decía, la longitud se puede reducir, porque es que un suelo arcilloso, digamos, tiene condiciones de compactación, puede tener condiciones de compactación mayores que un suelo franco o que un suelo que sea de característica arenosa. Y también con la parte pues, de la humedad puede retener mayor contenido de humedad con relación a un tipo de suelo arenoso o un franco que, digamos, tiene otras características que hacen que el exceso de humedad se pueda drenar fácilmente con relación a un arcilloso. Y pues las raíces, digamos, también se impactan o pueden sufrir retrasos por la presencia de humedad. Entonces, las variedades que tienen un sistema de raíces profundo y denso, digamos, pueden sufrir menos cuando hay temporada de sequía, y esto es lógico porque pueden alcanzar capas más profundas, alcanzando humedades que están más profundas con relación a la parte superficial, y eso es de esa manera. La mayor cantidad de raíces se pueden acumular en los primeros 40 centímetros de profundidad, o sea, ahí se puede acumular hasta el 85% de las raíces. Por eso, en general, uno la parte de las labranzas o las rotulaciones las hace a esos niveles, las puede hacer a los 40 o 50, dependiendo de la profundidad efectiva del suelo, y esa es la razón de por qué uno trabaja a esas profundidades, porque uno necesita, digamos, descompactar, rotular y generar buenas condiciones de drenaje y de crecimiento de las raíces, y digamos, es la forma con la cual se consigue esto y se facilita, ¿no? Aquí tenemos, digamos, la germinación, que la germinación, pues, digamos, es la activación de la yema o el embrión, o sea, la semilla se llena de agua y hace que los brotes germinen, pero, digamos, hay dos conceptos allí. Germinación es cuando la yema, la yema, digamos, el embrión se activa o despierta y comienza a crecer. Y lo otro es que ese brote salga a la superficie, y eso es lo que se llama emergencia. Entonces están los dos conceptos, germinación y emergencia. Cuando la semilla queda muy profunda y uno ve que en el campo no sale nada, pero usted la busca y ve que ha crecido unos 5 centímetros, pero como estaba muy profunda, digamos, ahí el brote o el brote o el crecimiento que venía allí se secó porque no alcanzó la superficie. Entonces eso hace que la emergencia ahí no se dé, y igual pues eso va a afectar, digamos, la germinación, porque si el brote no sale a la superficie, no puede alcanzar luz, y la luz solar pues es fundamental para el crecimiento de la planta. Como les decía, el 85% de las raíces se pueden acumular aquí, más o menos a los 40 o 50 centímetros. Estas raíces, digamos, son finas, son fasciculadas, pero hay otras raíces que pueden ser más profundas, y estas son las que le dan el anclaje a la planta, y hay otras que pueden llegar mucho más profundas, pero digamos no tienen ya, digamos, actividad ni absorción, sino más bien de sostén. Entonces, las raíces superficiales son las que tienen la mayor capacidad de absorber tanto el agua como los nutrientes con relación a estas que están profundas. Igual pues nos dan anclaje y sostén, como vemos aquí en la figura. Sin embargo, no solamente esa firmeza o ese sostén de la planta no solamente depende de las raíces, sino de las condiciones que nosotros hagamos, como la parte del aporte o las condiciones que generemos para que el cultivo, digamos, esté más amarrado y firme, y eso lo vamos a ver más adelante en las labores de cultivo. Bueno, llegamos al tallo.
El tallo, pues, es la parte más importante de la caña, porque allí vamos a almacenar, digamos, los jugos y al final vamos a almacenar los azúcares. Entonces, la caña, digamos, es un conglomerado o es una reunión de tallos que se define como cepa, ¿no? La cantidad, el diámetro, el hábito de crecimiento, pues van a depender de la variedad y también de las características del suelo que tengamos allí. La longitud de los tallos depende de las condiciones, digamos, agroecológicas y de manejo varietal y de las labores que nosotros hagamos. Al igual que en las raíces, también hay unas raíces, digamos, que son iniciales o primarias. También en los tallos encontramos los tallos primarios, también encontramos secundarios, terciarios, y estos se originan, digamos, de la yema inicial de origen vegetativo, porque, digamos, la semilla de caña es un clon o sufre, digamos, de reproducción vegetativa porque allí no hay ningún cruce, simplemente sembramos el tallo y la semilla cuando encuentra las condiciones de humedad, él germina, pero no se origina, digamos, de un cruce ni una polinización directa como lo hacen otras plantas, sino que es una reproducción asexual o la caña es un clon. Bueno, en estados avanzados de desarrollo uno también puede encontrar, además de los tallos que ya se han formado, que tienen jugos y azúcares, también chulquines que se pueden formar, digamos, en forma tardía, pero estos no tienen, digamos, valor para la molienda porque solamente están cargados de agua y no tienen, digamos, contenidos de azúcar o no alcanzan a llegar a tener contenidos de azúcar porque, digamos, están muy maduros cuando viene la parte de la cosecha. Bueno, si miramos acá, hasta ahí, muchachos, ¿me están siguiendo? ¿Tienen alguna inquietud, pregunta? Todo claro, señor. Bueno, está muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos la, la semilla o la estaca o el esqueje de caña y aquí tenemos la yema germinada que origina un primer tallo. De ese primer tallo, en la parte basal se originan otros tallos que son los que me van formando la parte de la cepa y ahí tenemos el primario, secundarios, terciarios y así sucesivamente hasta formar una cepa, como lo vemos acá. Acá tenemos una cepa, miren que aquí hay unos churquines que son tallos inmaduros que se han formado en el desarrollo del cultivo, acá también tenemos otros, pero digamos estos no alcanzan a tener características madurables o contenidos de azúcar importantes porque se han formado a la mitad del desarrollo de la caña, entonces no alcanzan a cumplir pues la edad ni las condiciones para tener condiciones molinables, como lo vemos acá. Bueno, hay algunos aspectos importantes que uno debe tener en cuenta. Entonces hay unos rebrotes. Hay un brote, digamos, en el cogollo, que ese, digamos, es el brote que uno siempre ve en la caña, que, digamos, es el crecimiento que él tiene hacia arriba o el crecimiento apical. Pero cuando la caña sufre algún tipo de estrés, un daño físico o un corte o un daño por plagas, se pueden generar estos brotes que son las yemas que se germinan en el tallo, pero no se germinan porque yo haya sembrado el tallo, sino por esas condiciones, un daño físico, un corte, un daño por plagas como el pudismus que puede cortar el crecimiento de la caña hacia arriba y eso hace que ésta se active a germinar porque pierde la dominancia apical. Y estos brotes que vemos aquí se llaman lalas o brotes laterales y son yemas germinadas pero en el tallo. Digamos que esto, cuando ocurre esto mucho, digamos en cañas muy viejas que no se puedan cortar o que se volcan, eso digamos hace que se pierda la dominancia apical. ¿La dominancia apical qué es? La dominancia apical es que las plantas tienden a crecer hacia arriba, o sea, hacia el cogollo. Pero cuando la planta se volca, se corta, sufre algún daño, eso hace que se corte ese crecimiento apical hacia arriba y automáticamente hace que las yemas que están en el tallo, las yemas que están en la parte pues inferior al cogollo comiencen a germinar. Pero estas cositas lalas pues, se ven muy bonitas y muchos dirían, no, pues como tiene esas lalas allí, me va a hacer que mi planta crezca más y se vuelva más gruesa y toda esa cuestión.
como ahí entramos en un proceso ya, digamos, fisiológico, la planta vuelve y se activa, esas hojas comienzan a hacer fotosíntesis y necesitan, digamos, los azúcares reductores para poder crecer. Ahí la sacarosa que se nos ha almacenado o acumulado, digamos, en relación, en vez de incrementar, antes comienza a reducirse, porque, digamos, la formación de sacarosa, como lo vamos a ver más adelante, la formación sacarosa, lo vamos a ver con Mauricio, la sacarosa, digamos, eso es reversible. O sea, la sacarosa se forma de hojas azúcares simples o reductores, como comúnmente se llaman. Y esos azúcares se llaman glucosa y fructosa. Cuando la planta está en crecimiento y hace fotosíntesis, ese resultado de eso, de esa fotosíntesis, digamos, son esos dos azúcares, glucosa y fructosa, que utiliza la planta para crecer. Pero cuando la planta entra en periodos avanzados o de maduración o agostamiento, esos dos azúcares se unen, se unen y forman lo que es la sacarosa, un disacárido que es el que cristaliza y es el que nosotros conocemos como azúcar. Pero ese proceso es reversible. Yo puedo haber acumulado mucha cantidad de azúcar, pero si comienza a llover, si la caña se me volca, si le aplico nitrógeno tardío o le doy condiciones para que ella siga en su proceso fisiológico, el azúcar que se me ha formado en forma de sacarosa, ella se va a reducir porque la planta no puede utilizar sacarosa para hacer funciones biológicas, fisiológicas como tal, sino que utiliza es glucosa y fructosa, entonces el azúcar vuelve y se nos desbarata y comienza a tener esos dos azúcares que son reductores, y esos azúcares, aunque pueden ser dulces, no cristalizan como si lo hace la sacarosa. Bueno, ¿entendido hasta ahí? Sí, señor. Sí, Oscar, mil gracias. Entendido. Sí, gracias. Bueno, está muy bien. Bueno, hay otra parte muy importante de los tallos y es el nudo. Y digamos que esta es la parte dura y fibrosa del tallo. Y pues, y el nudo pues separa los entrenudos, que son los más importantes en la acumulación pues de biomasa y peso y de jugos, ¿no? Entonces, en el nudo encontramos el anillo de crecimiento, que es el que está por aquí. Aquí está el anillo de crecimiento, o sea, aquí está el haz de raíces y aquí está el anillo de crecimiento. De aquí para el tallo comienza a crecer si encuentra las condiciones óptimas para hacerlo, como lo vamos a ver más adelante. Aquí también tenemos la banda de raíces, o sea, está aquí, esos punticos que alcanzamos a ver aquí son las bandas de raíces. Cuando uno siembra la caña, aquí salen estas raícitas, y esas raícitas, pues ellas comienzan a crecer para sostener y también para alimentar la yema que va a germinar. Aquí tenemos la cicatriz foliar, o sea, aquí van ubicadas las yaguas o las hojas, tal como lo vamos a ver más adelante. Esta es la cicatriz que vemos aquí. Entonces, tenemos aquí el punto de crecimiento, un anillo de crecimiento, tenemos la yema y tenemos el haz de raíces, y también tenemos la cicatriz donde están unidas las yaguas al tallo. Y vamos a ver ahora vemos cuáles son las yaguas para que ustedes conozcan un poco sobre eso. Bueno, en el nudo pues encontramos las yemas, que es lo más importante para la parte de la germinación, y estas se disponen en forma alterna. Pues aquí tenemos una yema y al otro lado tenemos la otra, así sucesivamente. En general, nunca vamos a encontrar las yemas en el mismo lado del tallo, sino que van en forma alterna. Las yemas, digamos, dependiendo de la variedad, también tienen diferentes formas y tamaños. Hay unas que son puntudas, pequeñas, achatadas, abultadas, y eso también nos define ciertos comportamientos en el daño que pueda sufrir en el proceso pues, de corte para la siembra. La yema pues está formada por dos alas y un poro germinativo, como lo vamos a ver más adelante, y también, digamos, hay un anillo ceroso que también las cubre, y eso, digamos, las protege, digamos, de que se vayan a resecar o que la humedad pues se pegue a ellas, ¿no? Bueno, aquí tenemos la yema. Como les decía, está cubierta, la yema está protegida por estas dos alas que vemos acá y un poro germinativo, y este poro germinativo es el que me va a generar el brote. Aquí tenemos la cicatriz, tenemos los puntos de crecimiento de las raíces y tenemos el punto de crecimiento del entrenudo, que es esta parte. Bueno, el entrenudo.
Como les decía, pues es la parte más importante porque va a acumular los jugos y el peso y el mayor peso pues de la parte de la planta. En general, su longitud puede estar entre 28 y 35, su diámetro, el diámetro puede estar entre 28 y 35 y eso, digamos, y el largo también depende de la variedad porque todas las variedades son diferentes y tienen características diferentes. Y aquí la división celular es fundamental para que esto se logre, pero eso también depende de las condiciones, como lo vamos a ver más adelante en la parte de la labor del riego, que implica mucho en el crecimiento o en la ocasión del tallo. Bueno, yagua o vaina. Pues es una forma de tubo que envuelve el tallo. En general, digamos, la caña tiene pelos urticantes y aquí se concentra más en la parte de la yagua y pues también dependen del tipo de variedad. Su color es verde cuando joven, pero puede cambiar a un color púrpura cuando la caña comienza, digamos, a entrar en el proceso de maduración o cuando tiene mucha edad. Entonces aquí tenemos, mira, aquí tenemos esta yagua, esto es lo que se conoce como yagua, envuelve el tallo y va, digamos, la yagua une la hoja, la yagua une la hoja con el tallo, ¿cierto? Y pues también acá tenemos la parte de la hoja. Entonces, mira, aquí tenemos lo que es yagua y aquí la parte de la hoja. La yagua sostiene la parte de la hoja y también se une al tallo. Y aquí tenemos el tallo, digamos, con la yema, aquí tenemos el poro germinativo, tenemos el crecimiento de las raíces, tenemos acá el punto de crecimiento, la cicatriz foliar que nos deja la parte de la yagua. Entonces, digamos, aquí tenemos un reconocimiento de la parte, pues, de la planta como tal. Bueno, tallo apical y el entrenudo. Entonces, hay un punto de crecimiento que está en el cogollo. Y aquí tenemos, si uno, digamos, saca toda esta yagua o saca todos los cogollos, va a encontrar esto, va a encontrar un punto de crecimiento y aquí sigue creciendo, ¿cierto? Pero no es una yema, digamos, del tallo, sino que es el punto de crecimiento normal hacia arriba, o sea, aparte del crecimiento. La yema es otro, la yema es esta, que está cuando yo siembro ese esqueje o ese tallo, esta es la que se va, la semilla se va a embibir, se va a llenar de agua y va a hacer que despierte, digamos, el embrión y él comienza a crecer a la par que también va creciendo la parte de las raíces. Bueno, la hoja, pues la hoja, digamos, se origina en los nudos, ¿cierto? Y se distribuye en forma alterna a lo largo del tallo. Cada hoja está formada por la lámina foliar y la yagua, como lo habíamos dicho. La unión entre estas dos partes se denomina, pues la unión de las dos partes se denomina lígula. Ahora vamos a ver la importancia de la lígula, o sea, es como el punto pues de unión entre la hoja y el tallo. La lámina foliar, digamos, es fundamental en la parte del proceso fotosintético porque, digamos, son los paneles que nos permiten, digamos, captar y tomar toda la radiación solar o la luz para hacer el proceso fotosintético y así, digamos, hacer del crecimiento de la planta, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. La lámina foliar está formada por la nervadura central, como lo vamos a ver ahora, y otras nervaduras secundarias que son más pequeñas, pero siguen la misma dirección que la nervadura central. Y generalmente, pues los bordes de la hoja de la caña son aserrados, por eso es que si uno se soba una hoja de caña, lo más posible es que se vaya a rayar o se vaya a cortar muy levemente, pero se va a rayar. Bueno, aquí tenemos la yagua que envuelve el tallo, la lámina foliar, aquí tenemos la nervadura central, esta es la nervadura central y la principal. Hay otras secundarias que siguen la misma dirección, pero son muy pequeñas y finas. Entonces esta es la nervadura central, que es la encargada, y tenemos ahí los haces vasculares grandes que me permiten distribuir componentes a la hoja. Aquí tenemos la lígula. La lígula, digamos, es como el punto de quiebre entre la yagua y la hoja. Y esa lígula nos permite definir la altura del tallo cuando uno va a hacer los índices de desarrollo. Pues no sé si alguien conoce sobre eso, si no lo vamos a ver más adelante, qué consiste la parte del índice de desarrollo. Me permite, digamos, tener una medida pues, del crecimiento de la caña. Entonces, en sí, aquí tenemos, digamos, la estructura de lo que es la parte aérea de la planta con su yagua envolviendo el tallo, tenemos la lígula, tenemos la lámina foliar, tenemos la nervadura central, y digamos, este componente es el principal para la parte de la fotosíntesis, por eso es fundamental
cuidar esta parte aérea para tener el crecimiento de la planta. Aquí de nuevo, pues tenemos aquí la lígula, miren, aquí tenemos, esta es la que me define la altura de la caña como tal, y también, esta también me define cuando yo le voy a hacer, cuando voy a sacar tejido foliar para nutrientes o también para la parte de enfermedades, también tomamos esta hoja, la hoja TBD, también la que me define o la que me hace identificar esa hoja es la última lígula visible, entonces yo tomo esa hoja y es la que llevo al laboratorio para que hagan tanto el proceso fitosanitario o como de nutrientes, si es el caso. En la caña, el tallo se divide en tres partes, un tercio inferior, que es la parte de abajo, un tercio medio y un tercio superior. El tercio inferior es el mayor, es el que más tiene contenido de sacarosa, seguido pues de la parte media y finalmente es la parte del cogollo. La parte del cogollo es la parte, como es la parte más inmadura, es la que tiene menos contenido, puede tener un muy buen contenido de jugo, pero el contenido de sacarosa no es bueno porque está muy inmaduro aún. Entonces digamos que la concentración de azúcar viene desde abajo porque son los primeros entrenudos que salen, ¿no? Acuérdense de que cuando la caña va creciendo no quiere decir que este entrenudo va a llegar acá, sino que sale este primer entrenudo, hay unas de crecimiento, entonces va creciendo acá, o sea, de este nudo se forma otro, luego otro, y así sucesivamente. Por eso el entrenudo de abajo es digamos, por decirlo así, el que tiene más tiempo y también es el que tiene más contenido de sacarosa. Por eso, en la parte del corte, es importante, o muchos dicen, no, pues si me hacen un corte muy alto, pues se me va a quedar un buen contenido de sacarosa allí, ¿no? Y pues no solamente sacarosa, sino que también se va a quedar peso, pero eso también lo vamos a ver en la parte de la cosecha mecánica con Mauricio. Bueno, hasta ahí ha sido claro. Sí, hasta ahora sí. Bueno, listo, muy bien. Otra cosa también que tenemos en la caña es la floración y la reproducción. Pues no es menos importante, pero digamos, como les decía, la caña es ella tiene, pues la semilla es asexual, o sea que ella es asexual y es un clon, siempre va a ser la misma. Digamos que la floración allí, la importancia allí es que me permite, digamos, generar la parte de las variedades o hacer el cruce, pero es para lo único que me sirve, y es, digamos que el cruce o generar una variedad puede tardar tiempo, puede durar entre 8 o hasta 12 años o tener una variedad. Digamos que ahí es donde toma importancia la parte de la floración en la parte de la reproducción, porque se hace, digamos, la combinación de una planta a otra y podemos generar un híbrido o una variedad, pero digamos con cruces sucesivos y con tiempo, ¿no? Porque eso también tiene la parte de selección. Al final, digamos, seleccionamos el mejor componente o el mejor individuo para poder, digamos, tenerlo allí. Entonces, como les decía, pues la parte, digamos, la flor, pues esto ocurre en condiciones, digamos que en general, la caña no florece, en el caso de nosotros, acá no, generalmente no florece, pero eso tiene algunas condiciones que hacen que esto favorezca. Cuando el fotoperiodo es muy largo, cuando la luz del fotoperiodo es mayor a 12.5 horas, eso hace que se estimule, digamos, la floración si la planta, digamos, está más o menos en 9 meses, ¿no? Porque la caña no florece ni con 4 ni con 5 meses, sino que tiene que, digamos, tiene que hacer coincidir, que tenga 9 meses, que el día dure más de 12 horas y media, también tiene que ver la temperatura, también la parte de la humedad. Entonces también eso que la planta florezca, y eso lo vamos a ver en la parte de cosecha, cuáles son las condiciones que hacen que una planta florezca o no florezca. Y también cuando una planta florece, por eso a nosotros no nos gusta que acá florezca, o en general nos gusta que florezca, porque cuando ella echa flor, la planta se concentra mucho en esa parte de la flor, y también hay inversión de azúcares. Y también la parte superior de la planta también puede formar corcho.
se forma una parte corchosa y eso no, digamos, no es bueno ni para el peso, ni para el azúcar, ni para la formación de azúcar. Entonces, las cañas que florecen no son muy buenas tanto en peso ni azúcar. Por eso, en general, cuando mi plantación comienza a florecer mucho, lo mejor es cortarla para reducir esa parte del peso y también la parte de la sacarosa. Que no se pierda, ¿no? Que no se reduzca. Y aquí tenemos una flor como tal y tenemos, digamos, aquí está tenemos el ovario, tenemos las anteras que producen el polen. O sea, aquí va a estar el polen y este polen va a llegar aquí a los estigmas para hacer la parte de la fertilización o la fecundación. Y ese granito va a bajar hasta acá al óvulo y ahí vamos a producir la semilla o el nuevo individuo, ¿no? Pero como les digo, no es tan sencillo que acá, bajo nuestras condiciones, la caña florezca. Entonces, pues les decía, la importancia de la flor radica especialmente en la parte de la obtención de los híbridos para generar las variedades. Bueno, terminación de la semilla. Entonces, la germinación de las yemas y el desarrollo de las raíces depende de factores genéticos y ambientales. Entonces, las variedades con baja germinación, cuando hay una variedad que tiene baja germinación, uno puede, digamos, mejorar eso haciendo aplicaciones o controlando la parte hormonal, aplicando, digamos, hormonas como las giberelinas o auxinas que me pueden promover a que haya una mejor germinación. También el tratamiento térmico también me puede colaborar a que estas yemas se activen, digamos, en agua caliente en solución salina. Eso puede contribuir a que la yema pueda germinar, porque en general la caña no es muy bueno germinando. Digamos, en el mejor de los casos, teniendo todas las yemas buenas, la planta, digamos, puede germinar en el mejor de los casos en un 70%. Hay unas cosas fisiológicas que impiden que hace que las yemas no germinen. Y esa es la razón de por qué en las partes donde utilizamos paquetes, no sé cuántos de ustedes utilizan la parte de paquetes o si ya tienen la siembra mecánica, cuando nosotros sembramos paquetes, nosotros no colocamos las semillas punta con punta. Eso por esto, porque la caña no es muy buena germinando. Si uno compara la caña con otra planta como un maíz, que le dice a uno el empaque que la germinación es del 97 o 98%, en la caña no llega a ese punto. Como les digo, la germinación de la caña, considerando que todas estén buenas, pero si tenemos problemas, digamos, de enfermedad, de plagas como diarrea, se demora mucho en regar, se demoró mucho en sembrarse, ahí vamos en declive con la parte de la germinación de las yemas, porque eso va a hacer que tengamos menos yemas viables en campo. Entonces, esas condiciones no favorecen mucho la parte de la germinación. Bueno, aquí vamos a entender algo sobre el concepto de la dominancia apical. Cuando yo siembro, si digamos que la caña cuando está unida a la cepa y está erecta creciendo, su dominancia apical pues está en el cogollo, ya sigue creciendo hacia el cogollo. Pero cuando ella se volca o la cortamos, ¿cierto? Del tallo de ella se estimula a germinar. Pero si nosotros sembramos un tallo largo como lo vemos aquí en esta figura, la dominancia pues va a permanecer hacia la parte del cogollo, solamente me van a germinar las yemas que están cerca a la parte del cogollo y el resto no me va a germinar y eso se va a perder. Entonces, cuando uno corta la semilla en trozos, eso hace que se rompa la dominancia apical, o sea, si yo la corto aquí, hace que este lado quede bajo las mismas condiciones que este lado de la semilla o ese trozo de semilla, y eso me va a estimular la parte de la germinación. Entonces ustedes me dirán, entonces entre más corto sea el trocito, hay mayor incremento de germinación. Sí, posiblemente sí, puede haber mayor incremento en la parte de la germinación porque rompemos la dominancia apical, pero ahí entra en juego otra cosa. Acuérdense que yo les decía que la caña no es muy buena germinando y no se sabe por qué
solamente en un 70% germina. Entonces, digamos que si dejo solamente un brotecito con una yema y si ese cayó en la lotería de que no germina, pues ese tallito pues no me va a germinar, no va a tener ningún brote porque no va a germinar. Entonces, igual hay que conservar, digamos, esa parte. Digamos, en el caso de nosotros que sembramos en paquetes, nosotros no sembramos la caña punta con punta, sino que los bandereos de nosotros para la distribución de paquetes pueden estar en 9, pueden estar en 10, en 12 en el mejor de los casos, pero siempre lo hacemos de esa manera. Si yo, la semilla de nosotros es de 60 centímetros, y si yo colocara una semilla punta con punta, eso sumado, considerando pues que todas las semillas tuvieran 60 centímetros, eso me sumaría 18 metros, y las colocara punta con punta, pero no se coloca por lo que le acabo de decir, por la parte de la germinación. Entonces nosotros colocamos con bandereo al 10 y eso hace que nuestras semillas se crucen por lo menos 26 centímetros una con otra, y eso digamos para asegurar la parte de la germinación en campo. Bueno, germinación de la soca. Entonces, ahí hablamos de lo que era la germinación de una semilla cuando hacemos una siembra, pero también ocurre germinación en las ocas. Entonces, cuando uno corta, cuando se corta la plantilla, las raíces mueren y las yemas y los primordios radicales de la cepa rebrotan iniciando la soca. Pero eso, digamos, rebrotan sea con la humedad residual que venía pues del corte que se le hizo o de la humedad pues que venga, las lluvias, o sea, que se germinen. Si uno mira una cepa de un lote, uno encuentra yemas basales. Y vean, aquí está. Aquí hay una yema basal y esta yema basal es la que me va a originar la soca o el brote que me va a rebrotar generándome, digamos, de nuevo la parte del crecimiento de mi plantación o del cultivo. Pero eso depende de las condiciones edafoclimáticas, el número de cortes, digamos el número de cortes en la soca, ¿no? A medida que avanza el número de cortes en una soca, digamos, se va perdiendo vigor porque se va acumulando despoblación y también la cepa va perdiendo vigor porque se va generando la parte genética, porque recordemos de que la caña es un clon, no tiene cruce genético como lo tiene otras plantas, y eso hace, digamos, que también se genere, digamos, la plantación con eso. Sin embargo, nosotros tenemos suertes de 12 hasta de 10 cortes, ¿no? Y aún siguen manteniendo muy buena productividad, pero porque son, pues, las tenemos en buenas condiciones, son cañas orgánicas donde siempre tienen disponibles muy buenos recursos y eso hace que se mantengan aún con un TCH o con un tonelaje por hectárea con valor económico. Entonces, aún se mantienen esas suertes. En general, como les decía, pues la germinación baja cuando avanza el número de cortes porque pues la plantación va perdiendo el vigor. Entonces, como les decía, el rebrote pues depende de la variedad, de las prácticas culturales que nosotros hagamos, digamos la parte de la descompactación, la parte del encalle, en el caso de nosotros que hacemos encalle, ¿no? Si la cepa no está despejada, eso puede afectar el rebrote de la cepa porque no alcanza la temperatura ideal para que esto suceda. O si tenemos condiciones de mucha humedad, pues tampoco va a germinar porque está muy fría y se va a podrir la parte de la yema. O si tenemos condiciones o daños por cosecha o pisoteos, pues también vamos a encontrar mucha compactación en las calles y en los surcos y también, digamos, va a hacer que el rebrote no sea muy bueno por esas condiciones de compactación. Bueno, aquí para tenerlo en cuenta, a veces, en el caso de nosotros, a veces nosotros nos apuramos digamos, en algunas condiciones en rotular. Y mire que aquí nosotros hicimos un ensayo. Aquí tenemos un rebrote, pero esto se roturó como 3 días después de haberla cortado. Se roturó 3 días de haberla cortado y miren el rebrote como se ve diferente a esta otra imagen en donde la roturación se hizo 22 días después del corte. Entonces mire que uno ve que digamos que eso lo hicimos un ensayo sobre eso, pero eso nos mostró que digamos si estamos en un periodo de verano,
un periodo de verano o de sequía, digámoslo, no es muy recomendado. Lo que encontramos en este ensayo no es lo muy recomendado rotular inmediatamente, porque la humedad residual que tenía la suerte, la plantación o el lote que se cortó, esa humedad puede hacer que el surco o las cepas me rebroten, porque hay una humedad residual que me ha quedado pues de la plantación anterior. Pero si yo la roturo muy rápido, digamos en condición seca o de verano, si la roturo muy rápido, lo que voy a hacer es que voy a decir, me queda muy bien roturado, por lo que voy a hacer es que voy a exponer el suelo y el suelo pues va a perder, si ya se rotura, él va a perder rápidamente humedad, y esa humedad residual que tenía un valor positivo en la germinación del surco, pues ya no va a estar y va a hacer que el surco no se vea tan así. Sin embargo, esto es algo que nosotros notamos y pues es interesante tenerlo en cuenta pues con relación a los periodos de verano, ¿no? Bueno, hasta ahí muchachos, ¿me siguen? Perdón, una pregunta. La diferencia entre uno y otro es, uno es de 19 días después del corte y la otra es de 22 días. Sí, digamos que sí, este fue una parte del mismo lote, pero que uno se roturó y el otro se dejó 22 días sin. Este se roturó inmediatamente, el que tiene 19 días, se roturó más o menos a los 3 días de haberla cortado. Y este se roturó a los 22 días. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Perdón, una consultica. Cuando estabas hablando sobre el bandereo, hablabas del 10. Es que es muy normal en los ingenios. Sí. ¿Qué puede suceder con bandereos más frecuentes? Es decir, al 8, al 9. ¿Qué sucede con la planta con bandereos así con más frecuencia? Bueno, ahí lo que uno puede encontrar, digamos que si porque ¿de qué depende el bandereo? Si yo tengo una buena preparación, si tengo una semilla muy buena, si tengo una semilla que viene de una plantilla con todas las condiciones y si yo le hice la evaluación y la viabilidad de las yemas es muy alto, es muy bueno y digamos se cortó entre los 7 y los 8 meses, entre los 7 y los 9 meses, que es lo ideal para cortar una semilla. Si tiene todas las condiciones, digamos que digamos, de esa forma uno tendría, no, esa semilla tiene todas las características de germinar, hasta uno podría aumentarle a un 11, ¿no? A un 11 en el bandereo. Eso es algo, pero cuando uno tiene, digamos, referencia de que la semilla no está muy buena, la preparación no me quedó muy buena porque se hizo en condición húmeda, porque se hizo muy rápido, porque hay mucha cimarrona, porque hay muchos residuos, entonces uno comienza a apretar el bandereo. Entonces, no, pues ya no lo voy a colocar no lo voy a colocar al 10, sino que lo voy a colocar al 8 o al 9 para, digamos, apretar la población de semillas y asegurar la parte de la germinación. Pero bueno, eso es como para la parte de la definición del bandereo. Bueno, y también hay otras variedades que tienen menos yemas por tallo que otras. Hay variedades que tienen entrenudos muy cortos y tienen más yemas y pues aumenta la probabilidad de que germine más. Hay unas que tienen los entrenudos más largos y tienen menos yemas por tallo. Pero digamos algo, si yo tengo para poner la pregunta, si tengo una preparación buena, si mi semilla está en óptima calidad, es una plantilla o primer corte, se me cortó de 7 a 9 meses, le aplicaron le hicieron pues la parte del nitrógeno adicional, la regaron antes de cortarla, para sembrarla, digamos que ahí, si yo la siembro, si en relación de sembrarla, de que no la siembre, que si la siembro yo al 10 sería bien, pero si la siembro, porque tiene todas las características, si la siembro al 8 voy a tener una mayor población muy apretada. Pero ¿qué va a pasar allí? Ahí lo que voy a perder es semilla porque como está tan buena, pues va a rebrotar todo, ¿no? Va a rebrotar, digamos, voy a tener demasiados brotes, pero al final esos brotes, cuando la caña pase de 4 meses o 5 meses, toda esa población que vos tenés ahí tan buena, ella se va, por lo menos la mitad, se va a reducir, o sea que ahí no ganas nada. Lo que hiciste fue meter muchos paquetes adicionales
con relación a hacer una siembra al 8 o al 10. ¿Sí me hice entender ahí o quedó algo confuso? Pero eso depende de la calidad de la semilla, ¿no? Sí, queda claro, muchas gracias. Listo, sí, eso es la idea. Porque mira, aquí te voy a dar un ejemplo. Si yo siembro al 10, me van a dar 600. Si siembro con bandereo al 10 y mi distancia de siembra es de 1,65, voy a tener 606 paquetes por hectárea. Pero si lo siembro al 9, creo que se me va a subir a 600. Se me sube a 680, como 680 se me sube. Vamos a ver. Y se me sube a 673 paquetes. Pero entonces mire que ahí lo que hago yo es incrementar el número, o sea, incremento casi 70 paquetes, solamente pasando de 10 a un 9. Pero si mi semilla está muy buena, lo ideal uno lo puede colocar al 10 y va a tener una buena germinación como tal. Pero volvemos a lo que le dije inicialmente. Si la preparación, si las semillas, si las condiciones no están muy buenas, ahí sí uno mira la opción de apretar el bandereo, hacerlo más corto, ¿no? Para asegurar la posible falta de rebrotes que pueda tener en esa longitud, ¿no? Listo. Bueno, aquí vamos a continuar con una parte de la estructura pues interna de la planta, a ver cómo es su comportamiento. Entonces tenemos la raíz, digamos que la raíz pues digamos, es la prolongación de la epidermis y esto me permite, digamos, conectar el suelo con la planta, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, estos son células muy de paredes muy delgadas, las cuales, y de esto se originan los pelos absorbentes, que son los únicos. La caña puede tener varios tipos de raíces, pero las raíces más delgadas y pequeñas son las que más tienen actividad para absorber tanto el agua como los nutrientes, ¿no? Las raíces que son muy gruesas y envejecidas ya no tienen ya capacidad para absorber nutrientes, lo que tienen es capacidad de anclaje. Entonces, estos pelos absorbentes, que son prolongaciones de la epidermis, pasan sobre la corteza de la epidermis y llegan al tejido vascular. El tejido vascular, pues, es el sistema que permite transportar, pues, todos los nutrientes que se elaboran o que son brutos, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, el tejido vascular, digamos, está en forma radial en el tallo, como lo vamos a ver más adelante, y hay de dos tipos. Está el xilema y está el floema. El xilema es el encargado de transportar todos los nutrientes brutos. O sea, ¿a qué me refiero con brutos? Agua y nutrientes desde el suelo hasta las hojas. Lo sube hasta las hojas para hacer la parte de la fotosíntesis y esos elementos, como lo vamos a ver más adelante. Y el floema se encarga de transportar, él hace lo contrario, se encarga de transportar las cosas que se elaboran en la parte de la fotosíntesis, o sea, cómo se encarga de transportar lo que son los azúcares, glucosa y fructosa y otros componentes para el crecimiento de la planta. Esta es la gran diferencia del sistema de conducción. Hay dos tipos, el xilema y el floema. Uno transporta elementos brutos como agua y nutrientes hasta las hojas, el floema transporta los elementos elaborados en la parte de la fotosíntesis al resto de la planta. En la punta de la raíz pues está el punto de crecimiento y hay algo duro que se llama cofia, como lo vamos a ver acá. Entonces aquí tenemos que los pelos absorbentes, que son prolongaciones de la epidermis, estos pelitos, ellos se prolongan y llegan hasta acá, hasta la corteza y pueden comunicarse al tejido vascular. Y este tejido vascular es el que va a llevar todo hacia arriba, hacia la parte de las hojas. Las raíces tienen una resistencia, de toda planta, tienen una resistencia bastante grande, ¿no? Esa resistencia puede llegar hasta 180 psi que pueden soportar las raíces, ¿no? Son una presión muy alta, pero también porque tienen una capa muy dura en la punta, y esto se llama cofia, que digamos que protege la punta de la raíz. O
sea, esta capa aquí endurecida está formada por células muy duras, hace que la raíz vaya rompiendo y a la vez vaya creciendo. Y acá tenemos ya los pelos absorbentes, que son los encargados de absorber el agua y los nutrientes. Y también hay otras raíces que salen que son las más rústicas y gruesas, que son las encargadas de dar la parte del anclaje. Bueno, en un corte transversal, en el tallo, uno lo que puede ver es la corteza, el parenquima, que es otro tejido pues, de sostén en el tallo, y los haces vasculares. Ahorita los vemos en un corte del tallo. En ciertas condiciones se pueden formar corcho en la médula. En algunas variedades sucede que se forma, digamos, un túnel, una galería en el centro, y eso no ayuda mucho pues al peso. Y eso se puede deber a la parte de la floración, ¿no? O la edad de corte. Si la caña florece, se puede formar esa médula o ese corcho, pues digamos, en la parte del cogollo, o si la caña tiene muchos meses, ¿no? O tiene muchos meses, y eso también hace que ella se pueda envejecer. Bueno, aquí tenemos lo importante, aquí son los haces vasculares y el floema, que están rodeados y son los encargados de hacer el transporte. Entonces, miremos aquí. Aquí, la caña, como cualquier tallo, tiene los dos tejidos. Tiene el floema y el xilema, que son los encargados de transportar, y estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque, digamos, el floema es el encargado de transportar los azúcares los azúcares o los hidratos de carbono que se forman en la fotosíntesis, y estos son muy importantes que se acumulen aquí en el tallo, en el caso de la caña, ¿no? Porque vamos a llenar de jugo, son los encargados, digamos, de acumulación de la parte de los jugos y también la parte de la sacarosa. Entonces son muy importantes los haces vasculares, pues como en toda planta son importantes, pero en la caña, que digamos el tallo, que es la parte de mayor importancia, el sistema vascular es muy importante allí. Bueno, entonces, pues aquí tenemos esta plantica, pero igual funciona para la caña. Si lo hacemos un corte, tanto en la raíz tenemos los haces vasculares, los pelos absorbentes, que son los encargados de llevar el agua y los nutrientes hasta acá, y luego estos son encargados de transportarlos por la raíz, por el tallo, y llevarlos a las hojas, ¿cierto? Porque la fotosíntesis, ¿qué es la fotosíntesis? Para poder que se haga la fotosíntesis necesitamos luz, dióxido de carbono, necesitamos agua, más los nutrientes, y el resultado, bueno, y también la clorofila, que es la encargada de capturar la luz del sol, pero digamos eso está ahí contenido. Como resultado, pues tenemos glucosa más oxígeno. Eso es, como en resumidas cuentas, o la ecuación más sencilla que uno puede tener. Entonces, acuérdense, dióxido de carbono, agua, bueno, los nutrientes, la clorofila, que captura la luz del sol como catalizador para desintegrar o romper los átomos del agua y el dióxido de carbono, y al final tenemos los azúcares como glucosa más oxígeno. Entonces tenemos los dos productos que son fundamentales para el crecimiento de la planta y también para la vida en la parte del oxígeno, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, en la hoja pues se transforma el agua, el dióxido de carbono y los nutrientes en carbohidratos, y se libera oxígeno. Todo eso se da en presencia de luz. Entonces, las funciones de las hojas, ¿cuáles son? Entonces, la fotosíntesis y la translocación de nutrientes. Yo les decía que en las hojas o en las partes verdes de la planta, bueno, generalmente en las hojas, se da la fotosíntesis. Allí se acumulan esos azúcares, pero esos azúcares no se quedan en la hoja, sino que ellos se traslocan o se mueven a otros puntos de la planta, a la raíz, a las ramas, a los tallos. Bueno, en el caso pues de otra planta, en el caso de la caña, se van a mover por todos los entrenudos, por todo el nudo, por todas las hojas, y eso, digamos, es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la planta. También, otra función que tiene las hojas es la parte de la respiración, y la respiración que se da en la noche, ¿no? Bueno, ahí como para tenerlo en cuenta. En el día las plantas absorben dióxido de carbono y liberan muy poco, y bueno, ¿y qué? Y sí, absorben gran cantidad de dióxido de carbono, pero en la noche hacen lo contrario. En la noche
no lo absorben, sino que lo liberan. Por eso no es muy bueno dormir con muchas plantas en los cuartos, ¿no? Porque las plantas en la noche hacen lo mismo que nosotros. Tomamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Entonces no es muy bueno dormir con muchas plantas en el cuarto porque nos podemos intoxicar, ¿no? Con ese gas que sale o que puede extender las plantas. Entonces miren que hay dos cosas, ¿no? En el día, la planta toma dióxido de carbono, digamos, en cantidades altísimas. Es más, en el cultivo de caña, digamos que se pueden atrapar en todo el ciclo del cultivo, se pueden atrapar hasta 60 toneladas de dióxido de carbono, ¿no? O sea que la caña de azúcar, además de que nos da la bondad pues del azúcar, la generación pues también de todo lo que genera, el proceso productivo también nos contribuye a incorporar ese gas para la forma pues de carbones y otras estructuras en la planta, ¿no? Entonces, digamos, también es un medio de descontaminación. Oscar, eso sería Sí. 60 toneladas de captura 60 toneladas de dióxido de carbono por hectárea. Sí, Ok, pero en la noche también bota sí, pues en la noche hace azúcar. hace lo mismo que no, pero ¿qué pasa? En la noche es mucho menor, ¿no? La liberación de dióxido de carbono. Lo que pasa es que el dióxido de carbono, como está formado con carbono y oxígeno, el carbono queda en la estructura de la planta. O sea, a medida que ella va creciendo, ese carbono va quedando amarrado a la estructura de la planta y no lo puede liberar tan fácilmente, a no ser que la planta ya se seque, se descomponga o la quememos, ¿no? Vuelve y se libera. Ya queda, digamos, un porcentaje altísimo, digamos, amarrado a la planta. Eso es lo que dicen muchos, digamos, muchos estudios ambientales que como pues en el mundo se ha talado tanto bosques, se han acabado las reservas y todas esas cosas, tenemos mucho carbono en la atmósfera. Entonces, digamos ¿por qué? Porque, digamos, se han reducido los bosques, se han reducido, digamos, las selvas en algún porcentaje, y ese carbono ya no está, digamos, ya no está no está en las plantas, sino que está en la atmósfera. Entonces, ahí, digamos, es el problema de los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero sí, digamos ella en el día, volviendo al cuento de la caña, sí, una hectárea puede hasta capturar casi 60 en todo el ciclo, ¿no? En todo el ciclo, en todos los 12 meses, no, no que lo vaya a capturar en un día, sino en todo el ciclo del proceso de crecimiento de la caña, en los 12 o 13 meses, puede hasta 60 toneladas de dióxido de carbono. Pero entonces, mire, ahí está la cosa, ¿no? En todo el ciclo lo captura, pero la planta está pequeñita, ella va creciendo, pero ella libera el oxígeno, pero fija el carbono, y ese carbono es el que hace parte de la estructura principal de las plantas. Si uno hace un análisis de la planta, el mayor componente, casi en un 80%, es carbono, ¿no? Entonces, el carbono queda amarrado a las plantas cuando se hace el proceso de fotosíntesis. Y eso nos contribuye a reducir en algo el efecto invernadero, ¿no? No sé si te respondí ahí la pregunta. Sí, gracias, Oscar. Pero sí me habían dicho en el curso pasado que la caña de azúcar era de las únicas plantas o de las pocas plantas que producen oxígeno tanto en el día como en la noche. Sí, pero es menos, ¿no? Ella produce sí, ella absorbe dióxido de carbono, pero es más poco, ¿no? Lo que libera, pues en el día ella absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno, pero en la noche, digamos, hace lo contrario. Pues tenía entendido que no, pero si estoy equivocada, me confirmas. Ujú. Era ya te digo cómo se llama eso, que hay unos tipos de plantas que día y noche solo producen oxígeno, que no hacen ese reverse fotosíntesis, que no hacen el fotosíntesis contrario. ¿O estoy equivocada? Lo que pasa es que la fotosíntesis, pues se tiene que hacer en presencia de luz. Si no hay luz,
no hay forma como se rompa, digamos, como la molécula del agua y el dióxido de carbono se puedan romper para formar el oxígeno, ¿no? Entonces, por eso las plantas hacen, pero digamos que sí tienen, ella toma dióxido de carbono, la planta toma dióxido de carbono en el día y también libera oxígeno, pero en la noche hace lo contrario, toma, toma oxígeno y libera dióxido de carbono, pero en menos proporción, ¿no? De que lo hace en el día. Sí, 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 sí me hago entender, porque no lo va a liberar, sino porque ya mucho carbono se ha quedado fijado en la planta. Simplemente los excedentes es que ella los excedentes es que ella los puede botar, pero no es que vaya a botar, que tome el dióxido de carbono en el día y en la noche lo bote, no, totalmente no, sino que bota unos excedentes. Pero sí es así, las plantas en el día toman dióxido de carbono y liberan oxígeno en el proceso de la fotosíntesis, pero necesitan el catalizador de la luz. Eso es en el día. En la noche hace lo contrario. Toma oxígeno y libera dióxido de carbono. Nosotros, día y noche, hacemos lo contrario. Tomamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. No sé si ahí te respondí la... Pues gracias, pues, como que sigamos, pero voy a revisar bien eso, Listo, dale. porque tenía entendido que eran como con un metabolismo CAM, las cuales Ujú. absorben dióxido de carbono por la noche y también producen oxígeno día y noche. Ujú. Pero digamos la proporción es menor, ¿no? No, No es, pero digamos o la mayoría de las otras matas y plantas y árboles producen, pues botan CO2 en la respiración por la noche, mientras ujú. que la caña de azúcar está día y noche botando solo oxígeno. Sí, es posible por lo que ella acumula tanto, ¿no? Acumula tanto porque es que como la caña es una C4 y ella es una comelona de luz y también de dióxido de carbono, ¿no? Y es la única planta que, digamos, repasa el dióxido de carbono, ¿no? Ella le entra un carbono y el excedente de dióxido de carbono vuelve y lo reutiliza. Entonces ese excedente es el que hace que ella pueda liberar también oxígeno, pero también en la noche ella puede liberar oxígeno, pero digamos no, pues no tanto como en el día, pero también libera dióxido de carbono en la noche, ¿no? Ok, gracias. Bueno, bueno, como les decía, pues en las hojas ocurre el intercambio gaseoso. Y pues no solamente, bueno, y eso se hace por medio de los estomas. Digamos, se toma el dióxido de carbono, se libera el oxígeno y también se libera vapor de agua, que eso también lo vamos a ver en la parte pues del balance hídrico, cómo se expulsa la parte del agua. Entonces el tejido más importante de la hoja son pues la epidermis, los haces vasculares y el tejido fotosintético y el parenquima, que digamos que es lo que le da la estructura pues a la hoja. Cuando hay deficiencia de agua, pues los estomas se cierran, evitando pues que las hojas se sequen. Bueno, los haces vasculares, como ya les había comentado, hay dos sistemas dos tejidos que son los principales, que son el xilema y el floema. El xilema, como les había dicho, pues son los encargados de transportar la agua y los nutrientes desde el suelo al resto de la planta, especialmente a las hojas para que entren al proceso de la fotosíntesis. El floema es el encargado pues de transportar todo lo que se elabora en la parte de la fotosíntesis. Eso pues comúnmente se llaman hidratos de carbono y transporta todo eso desde las hojas al resto de la planta, todos los azúcares, toda la parte de la savia, es el encargado pues de transportar el floema. Y aquí tenemos un corte de una hoja, aquí tenemos un corte de una hoja de caña y aquí tenemos los haces vasculares.
Aquí tenemos haces vasculares, por aquí también. O sea, los haces vasculares se encuentran por todos lados en las hojas porque son los encargados de transportar pues todos los elementos elaborados y no elaborados, así como el sistema circulatorio de nosotros hace ese proceso. Bueno, aquí tenemos un esquema del xilema que solamente tiene una sola ruta, o sea, solamente sube agua y nutrientes como lo vemos aquí. Es el encargado de subir agua y minerales. Y aquí tenemos la función del floema. El agua y los nutrientes van hasta las hojas porque en las hojas es donde se hace el proceso fotosintético y digamos la acumulación de esos azúcares y la acumulación de estructuras para que se acumulen las estructuras se da en el proceso de la fotosíntesis. Y en la fotosíntesis pues no habría crecimiento de la planta como tal, ¿no? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Ya cuando se elabora, digamos, se elaboran lo que es glucosa y fructosa, pues uniendo el agua, el dióxido de carbono, los nutrientes, la clorofila que captura la luz, cataboliza, se generan, digamos, los hidratos de carbono o la glucosa y la fructosa y ellos bajan por el floema. Y ese sí tiene dos rutas, ellos pueden subir y pueden bajar, llevando esos componentes elaborados al resto de la planta para que ésta pueda hacer sus funciones vitales, ¿no? Bueno. Bueno, el tejido fotosintético, pues este se encuentra en las células que tienen los cloroplastos y la clorofila, pues estos son los componentes, digamos, los cloroplastos son las organelas que tienen la clorofila y la clorofila, digamos, esa sustancia verde que tiene, digamos, esa afinidad para capturar la luz solar, ¿no? Y esto, digamos, es el que cataliza o es el ingrediente principal para que tanto las moléculas de agua como el dióxido de carbono se puedan romper y así generar, digamos, lo que es la glucosa y el oxígeno. Y esto, digamos, es lo que permite el desarrollo de la caña, ¿no? Pues la caña es muy dependiente de la luz, por eso se cultiva, digamos, o da los mayores rendimientos en las zonas tropicales y subtropicales, porque, digamos, ahí el sol nos pega en pleno, en pleno margen, ¿no? Entonces ahí tenemos mejor, digamos, ese brillo solar nos favorece mucho y como es prolongado, pues hace que la caña, digamos, tenga una alta actividad fisiológica y fotosintética, ¿no? Por la presencia de la luz. Y aquí tenemos el resumen dióxido de carbono más agua, la clorofila que es capturada por la luz y tenemos aquí, se forma la glucosa y se libera oxígeno. Aquí tenemos el proceso, digamos, más resumido. Incorporamos unos elementos inorgánicos como el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales. De allí se forma la glucosa, se forma el ATP, que es, digamos, la moneda energética para que se hagan esas funciones y la planta, pues, digamos, esté activa, pero también, además de formar glucosa, también se forman otros componentes, como son pues la sacarosa, que es el azúcar que cristaliza, se forman otros como el almidón, celulosa, que es lo que le da la parte, digamos, dura a la planta, la celulosa, lípidos y proteínas. Entonces, pero digamos, en el caso de la caña y para nosotros lo más importante sería esto, la sacarosa, pero los otros componentes hacen parte de la estructura de la planta, ¿no? Bueno, aquí ya terminamos este tema, el reconocimiento de la morfología. No sé si tienen alguna otra pregunta con relación a esta parte. Pues no es tanto como una pregunta, es para saber si usted también nos comparte ese tipo de documento, esa presentación, como para leerla más detenidamente y todo eso. Ah, sí, claro, sí. Estos materiales se los compartimos, claro que sí. Muchas gracias. Listo. Sí, ustedes me pueden, digamos, me pueden dar los correos, bueno, o por medio del colegio se les hace el paquete y se les hace el envío. Listo, profe. Listo, muy bien. Bueno, vamos a mirar. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, entonces vamos a presentar
Vamos a continuar con las condiciones. Bueno, ¿me pueden decir si están viendo la presentación? Sí, bueno, sí se ve. Bueno, entonces aquí vamos a tocar otro tema importante, que son los requerimientos edafoclimáticos. O sea, aquí nos referimos a la parte del suelo y a la parte del clima, que son muy importantes en el desarrollo de la caña. Y también vamos a ver la parte de la fenología de la caña de azúcar. O sea, cada uno de las cuatro partes principales que hacen, en las cuales se divide el desarrollo de la caña, ¿no? Es ahí interesante tenerlos en cuenta y algunas consideraciones que debemos tener ahí en cuenta. Vamos a empezar con los requerimientos edafoclimáticos de la caña. Bueno, pero entonces, antes de continuar, entonces, porque a veces uno cree que tiene el control de todo lo que pasa en el cultivo, pero realmente no es así. Si uno hace una división, solamente nosotros podemos controlar un 50.3%, casi un 50% solamente de lo que pasa en nuestro cultivo. ¿Y eso está en qué? Está en la variedad, una buena selección de la variedad, el manejo del cultivo, ahí está la parte agronómica, todo lo que uno hace para hacer que se haga un buen levantamiento. La parte de la cosecha también es importante. La cosecha, digamos, la calidad del corte, que se realice en una buena condición, se realice en condición seca o friable, la parte de la fábrica. En la fábrica también tenemos la parte del rendimiento, ¿no? A veces en las fábricas, creo que en la mayoría de las fábricas, ¿no? Hay unas pérdidas por rendimiento, digamos, puede ser de 1.4 o 1.6 de la sacarosa esperada que uno pueda tener, no solamente en la parte de la fábrica. Entonces, mire que esto está implícito en lo que nosotros podemos controlar. El resto no lo podemos controlar porque nosotros, digamos, no podemos cambiar el suelo y tampoco podemos modificar las lluvias. No podemos hacer que llueva, no podemos hacer que la intensidad de la radiación cambie, no podemos cambiar la textura. Lo que sí podemos hacer es tratar de mitigar o manejar por medio del manejo agronómico o las labores de cultivo esas condiciones y también con la parte de la variedad y la cosecha. Entonces, mire que llama mucho la atención este esquema porque nos dice que realmente nosotros no tenemos el control de nuestro cultivo como tal. Uno pensaría que sí, a no ser que coloquemos la caña en un invernadero, pero eso no es tan sencillo y no creo que pase, ¿no? Entonces, eso es la condición que nosotros tenemos. Pero si nosotros fallamos acá, si tenemos un peso grande, que es el suelo y el clima, pero si fallamos acá en este 50%, pues ahí vamos a caer en más detrimento aún, ¿no? Bueno, entonces aquí hay unas cosas muy importantes que uno debe tener en cuenta, porque uno a veces dice, ¿por qué mi caña no da? ¿Por qué mi caña no crece? ¿Por qué mi caña no acumula azúcar? ¿Por qué mi caña no pesa? Hay cosas que hacen que eso no suceda. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí tenemos la altura. Digamos que pues la caña se puede dar entre los 400 y los 1300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero el que más lo favorece, digamos, es cercano entre los 900 y los 1100, y esa es la altura en la cual nosotros nos encontramos en este momento. Aquí en el Valle del Cauca nosotros estamos a esa altura, más o menos nos podemos mover entre 900 y 1100 metros sobre el nivel del mar. Cuando nos bajamos más, hacia 400, o nos subimos más, vemos que la caña ya pierde el ritmo de crecimiento, ya por las condiciones climáticas, otras por condiciones de altura, por la condición de temperatura, por la condición de suelo, eso hace que ella no pueda expresar su mejor potencial. Muchos nos dicen que, digamos que acá en el Valle del Cauca, nosotros tenemos las condiciones ideales, tenemos la altura que más le gusta a la caña, tenemos la temperatura también, tenemos suelos que también favorecen el crecimiento, también tenemos una temperatura que también es favorable para el crecimiento, entonces tenemos, digamos, esas condiciones relativamente buenas para el crecimiento del cultivo, ¿no? Otra cosa también que afecta bastante y tiene un peso muy alto es la ubicación, la parte del trópico y la parte subtropical, porque eso marca la incidencia de la radiación solar.
y esto nos ubica, digamos, en el centro del planeta, ¿no? Entonces hace que siempre tengamos unos días largos, con mucho sol, con temperaturas buenas para el crecimiento del cultivo. La pendiente. Pues la pendiente es una limitante, digamos, para la parte de la mecanización, pues también tiene que ver con la parte de la profundidad del suelo y también tiene que ver con la parte de la profundidad efectiva, también tiene que ver con la parte de la textura y la retención de humedad. Entonces ahí también tenemos varias cosas, también hay problemas de erosión cuando tenemos pendientes altas. O sea, lo ideal es que lo ideal para la caña sería que nos moviéramos entre 0.3 y 0.7%. La caña puede tolerar hasta 5 y 10%, pero digamos que aquí esta pendiente es la ideal. ¿Y qué quiere decir eso? De punto 3 y punto 7. Quiere decir eso que por cada 100 metros que yo me mueva, voy a tener 30 centímetros que voy a subir o voy a subir 70 centímetros. Eso es lo que indica una pendiente de 0.3 o 0.7%. Indica que si tengo una pendiente de 0.7, indica que por cada 100 metros yo voy a subir 70 centímetros. O la pendiente de 0.3, por cada 100 metros yo voy a subir, bueno, o voy a bajar dependiendo del punto donde yo esté, o voy a bajar o subir 30 centímetros. Cuando tengo una pendiente de 5 o de 10%, quiere decir que por cada 100 metros yo voy a subir 10 metros y eso es muy empinado para la mecanización, para la parte del riego, para la parte de la cosecha y obviamente pues ahí no hay retención de humedad, la profundidad efectiva no es muy buena, voy a tener material parental, voy a tener suelos esqueléticos que no favorecen mucho el crecimiento del cultivo. Entonces, digamos que en esta parte, digamos, se puede uno romper o puede uno decir, ¿por qué mi cultivo no da? Pues su cultivo no da allí porque, digamos, no tiene muy buenas condiciones. Nosotros podemos hacer cosas que favorezcan eso, ¿como qué? Aumentando el contenido de materia orgánica, aplicando compost, instalando sistemas de goteo o sistemas eficientes que me permitan, digamos, favorecer esa o amortiguar esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en Piedemonte, tenemos cuando no teníamos, digamos, equipos eficientes de riego, eso producía 70 toneladas, ¿no? O sea, tratábamos de regarlo con aspersión o regarlo con canal abierto o no se regaba porque el agua no era muy eficiente y no alcanzaba. Pero se colocó sistemas de riego por goteo y digamos que esas suertes se están dando 120, 130 toneladas por hectárea. Dan casi lo mismo que si estuvieran en el plan, pero ¿por qué? Porque les cambiamos la manera pues de riego, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con la técnica que uno aplique, ¿no? Otra cosa importante es la parte del suelo. A la caña le gustan los suelos francos, francolimosos, francoarcillosos y arcillosos, ¿no? O sea, a la caña le gustan más bien como los suelos arcillosos, como los suelos más bien sueltos para tener una buena condición de crecimiento, ¿no? Requiere de buen drenaje, la caña es muy susceptible, digamos, a las condiciones de mal drenaje. El nivel freático debe estar por lo menos a más de 1 metro de profundidad, porque si no, ahí vamos a tener problemas con el agua capilar que va a subir y va a tener problemas con la parte del crecimiento de las raíces. Suelos bien airados, porosos y permeables, pero estas condiciones nosotros, digamos, las podemos amortiguar haciendo unas buenas labores de cultivo, buenas labores de rotulación, haciendo labores, digamos, en seco o en condición friable que haga que el suelo no se me compacte, ¿no? Entonces, digamos que eso son cosas que yo puedo hacer. O instalar sistemas de drenaje, si tengo problemas de drenaje, colocar tubos en drenaje, colocar tuberías de drenaje, drenes enterrados, colocar colectores para bajar la cantidad de humedad que tengo yo ahí. Bueno, aquí traje esta figura pues a colación y miramos que la caña está ubicada por aquí. Está ubicada por aquí, más o menos a 1000 metros. La temperatura es de 24 grados en promedio, es lo que más les favorece. Pero a medida que subimos, digamos que ya cambian las condiciones de suelo, de temperatura, cambian las condiciones también de pendiente y eso hace que el cultivo, digamos, no lo favorezca la altura, por lo que ya hemos hablado anteriormente, y tampoco lo favorezca. La caña a nivel del mar tampoco produce mucho.
porque digamos ahí ya hay demasiada temperatura y pues digamos no tanta radiación solar, sino mucha temperatura y la caña también tiene unos grados permisibles de temperatura que hacen que la cepa germine, el crecimiento, en la noche acumule azúcar, también necesita unas temperaturas, además digamos a nivel del mar también hay riesgo de la parte de las sales, probablemente del mar y eso hace que estas sales tampoco sean muy buenas para el crecimiento del cultivo, ¿no? Bueno, aquí tenemos para un recorderis, digamos que la caña se cultiva, como les decía, desde la parte sur de los Estados Unidos, casi hasta la parte norte de Uruguay o de Paraguay más o menos. En toda esta región podemos cultivar caña, pero a medida que nos movemos a Norteamérica o a Suramérica, el rendimiento y la producción de la caña va disminuyendo. Aquí tenemos la mayor producción, por aquí tenemos la mayor radiación solar, ¿no? En este punto. África, aquí tenemos Asia y también tenemos aquí Australia, que también se produce caña. Acá, digamos, Australia está como en un punto marginal, la producción de ellos es 70, 80 toneladas, ¿no? En la India, pues también está por acá, ellos producen también casi 80, 70 toneladas. Nosotros, digamos, estamos casi en el punto medio, ¿no? O sea, donde nos pega la buena condición de radiación solar, la parte de la temperatura, ¿no? También nos colabora mucho. Digamos, en Australia tiene muy buena temperatura y muy buen sol, pero bueno, demasiado sol, porque allí la evaporación puede ser hasta de 8, hasta 10 milímetros por día, con relación a nosotros. Nosotros, digamos, la evaporación de nosotros en un día muy caluroso escasamente podrá pasar de 5.5 o 6 milímetros por día, o sea, la mitad de lo que tiene Australia. Entonces allí, digamos, por la parte del balance hídrico, digamos, ellos no son tan buenos, o sea, tienen mayor consumo de agua con relación a nosotros. Entonces allí eso es más complicado para ellos mantener un régimen de riegos. Tendrían que tener sistemas muy eficientes de riego para poder cumplir con las frecuencias de riego con relación a nosotros, que tenemos la mitad la mitad en el consumo de agua o uso consultivo que Australia, ¿no? Bueno, aquí continuando con la parte climática. Como les decía, la caña le gustan los suelos profundos, a 1.5, mínimo 1 metro de profundidad efectiva, o sea, que no haya obstáculo de nada, que no haya humedad, que no hayan rocas, que no hayan elementos químicos como sodio u otros elementos que puedan interrumpir el crecimiento. Generalmente la rotulación de estos suelos se puede hacer entre 40 y 60 centímetros de profundidad. Pues nos encontramos algunos suelos marginales que tienen profundidad efectiva menos de 30, pero aquí vuelve y juega el manejo que uno le da, ¿no? Aquí uno, ¿qué hace? Pues aquí no voy a meter sus suelos a 50 ni a 60 porque la profundidad efectiva no da, simplemente hago labores muy superficiales. Si voy a preparar, solamente sería con rastra. Si voy a cultivar o hacer un subsuelo, lo haría muy superficial con un cultivo, a 25 centímetros, 20 centímetros, y sería suficiente porque de ahí para abajo me voy a encontrar pues material parental o mucha roca, ¿no? O mucha piedra, que eso no me favorece nada el crecimiento del cultivo. Bueno, en la parte de la fertilidad, pues se requiere de un buen balance nutricional. De igual, pues el suelo es bueno que tenga un buen contenido nutricional, pero ya depende de lo que nosotros hagamos, ¿no? De la parte de un buen análisis de suelo, de una buena recomendación, de una buena aplicación, también contribuimos a que esto se mejore. En la parte del pH, digamos, tiene un rango amplio, se puede producir, la caña puede crecer entre 5.5 a 7.5, pero a medida que nos movemos a los extremos, nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué mi caña no produce en 5.5? Pues no produce porque el pH, digamos, no la favorece mucho. La acidez es muy alta, tenemos elementos menores muy disponibles, escasea el fósforo y el potasio, entonces mire que eso implica en esas cosas, ¿no? Tenemos muchos, y si tenemos un pH alto, aquí tenemos, digamos, un pH alto, digamos, se reducen los elementos menores,
el fósforo se me vuelve inmóvil, podemos tener también problemas con el potasio, y si tenemos problemas de sodio, pues la cosa aún más se complica, ¿no? Entonces eso hace que, o sea, el pH, digamos, el pH es una de las condiciones químicas del suelo de mayor importancia en la parte de la nutrición de la planta, ¿no? O sea, de eso depende mucho la asimilación de los nutrientes, o sea que ahí sí, si tenemos un suelo ácido o alcalino, ahí nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué mi cultivo no produce? Pues no produce porque esas condiciones le están pegando mucho a que su cultivo no crezca. Entonces ahí vuelve y entra. Teníamos que hacer teníamos que encalar, tenemos que aplicar, digamos, azufre en pH alto, tenemos que aplicar cal en el suelo que tiene acidez para tratar de mitigar y bajar el pH y que la asimilación de los nutrientes o estos se vuelvan más disponibles para poder que la planta los pueda tomar. Bueno, aquí hay una cosa importante, que es la parte de la temperatura. Miren aquí, la germinación de la caña se da bien cuando logramos una temperatura entre 32 y 38 grados. Para el crecimiento del cultivo, entre 26 y 30 grados. Si miramos la parte de la germinación, pues eso está en el suelo, ¿no? Y el suelo fácilmente puede llegar a esa temperatura porque él se calienta y hace que los brotes o la cepa o la semilla, digamos, llegue a esa temperatura fácilmente y pueda germinar. Para el crecimiento, como ya tenemos una parte más alta, las temperaturas medias que más favorecen es de 26 a 30 grados. Si tenemos menos o más de esa temperatura, ahí también nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué mi cultivo no crece o no se desarrolla? Temperaturas mínimas, digamos, puede tolerar hasta 14 o 16, pero con menos rendimientos. Para la maduración, digamos que sí necesitamos temperaturas relativamente bajas, entre 18 y 22 grados, y pues no tolera temperaturas congelantes, pues los tallos se van a congelar, entonces ahí no voy a tener parte de caña. Digamos que a la caña le favorece que las noches sean relativamente frías, ¿no? Para la parte de la maduración, ¿no? No le gusta la temperatura alta en la parte de la noche. Y como ya hemos hablado, requiere pues de una amplia radiación solar, entre 18 y 36 megajoules, una unidad pues para medir la radiación. A mayor radiación, mayor tasa fotosintética, y pues esto conlleva que tengamos una mayor producción, acumulación de biomasa y también de azúcares en forma de sacarosa. La profundidad efectiva, como les decía, estas profundidades, digamos, no favorecen mucho la caña, pero puede crecer, pero no va a crecer con toda la productividad que sí podemos tener en estas profundidades tan amplias. Entonces aquí tenemos impedimentos, hay químicos, hay físicos, hay químicos como la salinidad o la acidez, hay físicos como la compactación o la parte pues de material parental o esquelético y también hídrico, ¿no? O sea que si aquí hay una humedad, las raíces van a tratar de subirse, porque ellas son muy susceptibles a la parte de la humedad. Entonces, si hay una humedad hasta aquí, o si hay problemas químicos de sales, las raíces se van a devolver y no van a profundizar. Entonces, todo eso implica en que no tengamos un buen desarrollo de nuestra plantación. La parte de la textura, que ya hemos hablado, le gustan más los suelos sueltos y le gusta más moverse por aquí, en pH de 6 hasta digamos, entre el pH de 6, de 6.4, 6.5 hasta 7.2 son los pHs que más le gustan, pero no quiere decir que la caña no se dé. Nosotros tenemos acá en Palma Seca, tenemos pH de 8, de 8.3 y la caña crece. Y crece, se corta, se cosecha, produce, pero no produce todo el tonelaje que produce en otras condiciones con mejor tipo de suelo, ¿no? Lo otro, también la parte de la fertilidad es muy importante y eso está relacionado con el tipo de suelo y con la parte de la arcilla. Recordemos que la arcilla tiene cargas negativas y todo lo que sea positivo pues se va a pegar a las partículas de arcilla, ¿cierto? O a la arcilla. Aquí tenemos el magnesio, potasio, el ion amonio, tenemos el calcio. Los otros elementos que tienen cargas negativas, como el nitrato, ellos, como tienen cargas negativas, pues no se van a poder pegar y fácilmente van a ser lisiviados. Estos elementos que se pegan aquí a la arcilla,
pues fácilmente pueden de entrar pues a ser parte de lo que es la capacidad de cambio. Cuando entra la humedad, pues lo removemos acá y acá quedan libres para que las raíces los puedan tomar. Y eso hace parte, digamos, de la nutrición del suelo. Bueno, y aquí continuamos con la parte de los requerimientos de ajo climático, o sea, el macollamiento. El macollamiento pues es influenciado por la intensidad y la duración de la radiación solar y porque esto implica en la parte fotosintética. El crecimiento del tallo aumenta cuando la luz diurna se extiende entre 9 y 12 horas, o sea que entre más luz haya, más crecimiento y más acumulación de biomasa va a haber. La caña pues es una C4, lo que indica que tiene una alta tasa fotosintética porque consume mucho dióxido de carbono y requiere de mucha luz para poder hacer la transformación de sus componentes. Y obviamente pues también absorbe mucho dióxido de carbono. Los días nublados afectan significativamente la tasa fotosintética porque digamos se reduce la parte de la luz. La humedad relativa. Digamos en el gran crecimiento que se va entre 4 y 7 meses, la humedad relativa ideal sería entre 80 y 85. Esto favorece una rápida elongación de tallos. Los valores por debajo de o en este rango, digamos favorecen la parte de la maduración. Entre 45 y 65% benefician la parte de la maduración. Aquí en el rápido crecimiento, eso lo vamos a hablar en la fenología. El rápido crecimiento, digamos, está entre los 4 y los 9 meses, pero eso se divide, digamos, ahí en dos partes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos, pues en resumen de nuevo, aquí tenemos la fotosíntesis, tenemos la luz que se mueve en esta longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. Este par pues significa que es la luz fotosintéticamente activa, es lo que significa el par. Digamos que esta es la luz que es útil, ¿no? De 400 a 700. Esta luz de acá ya no sirve porque va a atravesar las hojas y esta ultravioleta pues no sirve porque la va a quemar, ¿no? Igual a nosotros, ¿no? Acá, esta luz de acá atraviesa las hojas igual que a nosotros, ¿no? Y acá, pues la ultravioleta pues igual que nosotros pues nos va a quemar, ¿no? Entonces no le favorece. Entonces la luz fotosintética es la que está aquí, entre 470 nanómetros. Y pues resumiendo, pues la planta absorbe dióxido de carbono, toma agua y minerales, ¿cierto? Los lleva a las hojas, también sale vapor de agua en la parte pues de la evaporación, ¿cierto? Y aquí se forma lo que es la glucosa y la fructosa, que son los hidratos de carbono de la fotosíntesis. Tenemos la parte de la respiración. Se nos forma cuando se unen las dos moléculas, cuando la caña entra en la fase de maduración, más o menos a partir de los 9 meses comienzan estos dos azúcares a unirse y forman la sacarosa, que es el azúcar. Se forman otros componentes como la celulosa, que es lo que le da la parte dura a la planta. Otros componentes fibrosos se forman también. Y aquí tenemos, digamos en resumen, dióxido de carbono, agua, nutrientes, la radiación solar y se produce glucosa más oxígeno. Y ahí tendríamos lo que es la parte de la fotosíntesis en pleno. Bueno, nos faltan dos diapositivas y terminamos para dejar esto para el otro tema. Bueno, en la parte hídrica, el cultivo requiere en promedio de 1150 a 1300 milímetros, digamos, para un ciclo de 12 a 13 meses. Eso es lo que necesita neto para su crecimiento. Aquí es como si fuera el 100%, no tenemos ningún tipo de eficiencia, eso es lo que requiere neto. Ya cuando le aplicamos eficiencias, vamos a ver eso en la parte pues de riegos o balance hídrico, que la caña va a necesitar más cantidad de agua, pero no es ella que no lo necesite, sino por la eficiencia tan baja que puede tener cuando le aplicamos el riego, ¿no? Entonces esto es lo que requiere la caña. En general, pues el requerimiento geoclimático depende pues de la variedad, el ambiente, si es semiseco, húmedo y de piedemonte, ¿no? Esto depende mucho del crecimiento de la caña. Por ejemplo, la zona agroecológica 6H1, que es una clasificación que nosotros tenemos acá, pero digamos lo que nosotros estamos mirando ahora mucho es estas tres condiciones: ambiente semiseco, húmedo y piedemonte. Y tenemos variedades, como lo vamos a ver más adelante, adaptadas para esas condiciones.
El déficit o el exceso de agua pues tienen efectos detrimentales en el desarrollo del cultivo, como lo vamos a ver más adelante. El déficit de agua en los últimos meses de desarrollo pues favorece el agostamiento y la maduración, y esto, digamos, hace que se frene un poco el crecimiento y se aumente la parte de la sacarosa. Entonces aquí tenemos en resumen. Resumen para las condiciones. Para lograr mejores producciones y rendimientos se requiere un clima seco, poca humedad, bastante luz, noches frescas, precipitaciones reducidas durante la maduración, amplitud térmica durante el día, suelos ligeros, presenta mejores condiciones para el desarrollo, mayor restricción en suelos ácidos y alcalinos. Estos pueden, digamos, hacer que se retrase o no crezca el cultivo, ¿no? Porque, digamos, eso afecta, digamos, la parte fisiológica de la planta y tendríamos esos problemas. Entonces, muchachos, dejemos hasta aquí y continuamos ya el próximo jueves, porque ya son las 8:30. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, muchachos, o todo quedó claro hasta ahí. Sí, todo quedó claro. Bueno, muchachos, entonces les deseo una feliz noche, un buen descanso. Espero que estos temas les sirva, les ayude pues a manejar sus cultivos. Y listo. Tuve mucho gusto haberlos atendido hoy, haberlos escuchado, haberles dado esta clase. Entonces quedamos pendientes para el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias por su atención y colaboración. Cualquier cosa, pues estamos acá, y como preguntaba su compañero, estas presentaciones las compartimos para que ustedes acaben de tener esa información. Les agradezco mucho. Que tengan Muchas un feliz gracias, profe. descanso. Muchas Muchas gracias. 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 Listo, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos. Mauricio, con mucho gusto.